Vale, esto de aquí puede parecer un iPad súper moderno, pero no lo es. Es un monitor o una pantalla portátil, concretamente una pantalla y monitor portátil de la marca Integil, y es un monitor de 13,4 pulgadas del que hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber, porque sí, se ha convertido en uno de mis dispositivos favoritos para llevar en mi mochila junto con mi MacBook Pro. Y bien, lo primero, ¿qué es esto? Pues ya te lo decía, es un monitor portátil que vas a poder conectar absolutamente a cualquier dispositivo gracias a todas las tomas que tiene, de las que te voy a hablar enseguida. Y lo que te va a permitir es poder extender o duplicar tu pantalla, por ejemplo, de una consola, de tu portátil, de tu MacBook o de todo aquello que quieras conectar, porque sí, tiene conexiones totalmente universales y sí, voy a hablarte en primer lugar de su diseño. Lo primero que me ha llamado la atención del diseño es que, pese a ser de 13,4 pulgadas, tiene un grosor de tan solo 1 centímetro, y eso hace que sea extraordinariamente ligera. Es más, pesa tan solo 770 gramos con la funda incluida, porque sí, esta pantalla o este monitor portátil viene incluida con una funda al más puro estilo Smart Folio del propio iPad, que lo que te permite es no solo llevar bien protegida la pantalla de tu monitor portátil, sino que además te permite utilizarlo de soporte, ya que va imantada para poner la pantalla en varias posiciones y de tal forma poder ver lo que quieras ver en esta pantalla, ya bien sea porque lo tienes extendido o duplicado el contenido, de una forma muy cómoda y adaptada a la posición que mejor te venga. La funda está construida en un material que es muy agradable al tacto. Me encantaría que pudierais tocarlo, pero ya que no podéis, lo que os voy a decir es que es un tacto sumamente suave y que viene el nombre de la marca serigrafiado, o por así decirlo, marcado en el propio contorno de esta funda. El color de esta pantalla es algo así como un gris espacial. No sé si tiene un nombre definido, pero sinceramente se ve muy elegante y combina, en mi caso, a las mil maravillas con mi MacBook Pro de 16 pulgadas y la convierte en un elemento imprescindible a partir de ahora en mi mochila para cualquier viaje. Y por supuesto, en diseño tenemos que hablar de los conectores y complementos que vienen con esta pantalla portátil, que me parece que son fascinantes. Y empecemos por el lateral izquierdo. En el lado izquierdo vas a encontrar dos conectores de USB tipo C que te va a permitir conectar dos monitores a esos dos USB, y además tienes también un puerto mini HDMI. Y bien, esto no es ningún problema, sino todo lo contrario, una virtud, porque además en la propia caja te viene un conector que lo que te permite es transformar un mini HDMI a un HDMI común, y de tal forma vas a poder conectar cualquier monitor, tengas ya bien sea un cable mini HDMI o HDMI estándar. Y algo muy importante de este conector es que además, ya que estamos hablando de diseño, te permite esconder ese cable, ya que hace la conversión de mini HDMI a HDMI por la parte de detrás de la pantalla. Y como digo, eso es un detalle muy bien pensado y un detalle muy cuidado. Después, en el lateral derecho encontramos, en primer lugar, un conector de jack por si queremos conectar auriculares o altavoces mediante conexión de jack. Encontramos también un USB tipo C, que será el que utilizaremos para alimentar esta pantalla. Ahora enseguida te hablo de esto. Y luego también encontramos el clásico botón de power, encendido o apagado, y una ruleta que nos va a permitir poder subir y bajar tanto el brillo del monitor como el propio volumen del mismo. Y es que sí, este monitor tiene también dos altavoces en sus laterales derecho y en su lateral izquierdo. Aquí debo de decirte que para salir del paso está bien, te puede hacer la función, pero tampoco es que sea un altavoz de grandísima calidad. Es algo que debes de tener en cuenta. Y sí, igual que te mencionaba que viene con un conector para cambiar de mini HDMI a HDMI, viene también con dos adaptadores para poder conectar de USB-C a USB-C, es como la hembra y el macho, pero que te permite poder conectarlo por la parte de detrás. De esta forma, aun teniendo una conexión al monitor por USB-C, vas a poder esconder esa conexión en la parte de detrás del monitor. Y a mí eso me parece fascinante, porque ya sabéis que me encanta tener un ecosistema lo más minimalista posible y lo más ordenado posible. Y sí, en la caja también te viene el adaptador de corriente para que puedas alimentar la pantalla de este monitor. Por cierto, ¿por qué hablamos de alimentar la pantalla del monitor? Pues porque
porque bien, puedes conectarlo, por ejemplo, a una Xbox y entonces vas a necesitar, ya que la conexión la vas a hacer, por ejemplo, por HDMI, vas a necesitar que tenga conexión de corriente. No obstante, si conectas, como es mi caso, el MacBook Pro a través de USB-C, no vas a tener ningún problema, ya que por USB-C, a la vez que estás reproduciendo el contenido en este monitor externo, estás también alimentando de corriente a la propia pantalla. Por tanto, con un único cable lo tienes todo solucionado. Pero claro, una pantalla portátil no debe de ser solo estético, y en estético sí que es verdad que se luce muy bien este monitor portátil, sino que también es fundamental las características de su propia pantalla, sobre todo para personas como yo, por ejemplo, que editamos mucho vídeo. Pues bien, la pantalla no solamente es una pantalla de 13,4 pulgadas, sino que también tiene una resolución 4K. Concretamente tiene una resolución de 3840 x 2400, y sinceramente el contenido en esta pantalla se ve de escándalo, se ve con una muy buena calidad y con una representación muy buena de los colores. Es más, esta pantalla tiene el rango completo, el 100% del rango de color en sRGB, lo cual hace que, bueno, pues por ejemplo, para la edición de vídeo sea fundamental porque estás viendo el color final como es realmente. Yo creo que así se entiende. Y algo también clave en un monitor, sobre todo cuando hablamos de que es un monitor portátil, son los nits de brillo que tenga esta pantalla, porque si al final trabajas en el exterior, trabajas fuera de casa, ya que es portátil, y por tanto es fundamental. Pues bien, tiene 500 nits de brillo. Y aquí te voy a ser sincero, cuando leí las especificaciones dije, bueno, pues va a estar bien, un poco justo, pero va a estar bien. Sin embargo, cuando lo he probado en el exterior, debo decir que, oye, se ha comportado a las mil maravillas, y yo vivo en una zona bastante soleada. Por tanto, aquí nada que añadir. Vas a poder trabajar con ella sin ningún problema, ya bien sea en interior o obviamente ya bien sea en exterior. Y luego, por supuesto, para aquellos que hagáis como yo, que podéis llegar a conectar este monitor portátil incluso, por ejemplo, a una consola, ya bien sea una Xbox, una PlayStation o la que tengáis por casa, es importante que sepáis que tiene una tasa de refresco de 60 Hz, no son 120, pero bueno, son 60 Hz, y además tiene una tasa de respuesta de 25 milisegundos, lo cual, oye, nuevamente no está pensada 100% para jugar, pero sin lugar a dudas, si oye, vas de viaje, no necesitas ya llevar una gran pantalla, te llevas tu consola, la conectas a esta pantalla y tienes el papel más que cubierto para poder jugar en gran calidad y respetando muy bien la calidad de color en esta pantalla o en este monitor portátil. Por tanto, ¿para qué he utilizado yo esta pantalla durante las semanas que llevo utilizándola? Fundamentalmente para poder trabajar fuera de casa con doble pantalla. Hasta el momento me llevaba muchas veces mi iPad junto con el teclado para poder utilizarlo de soporte, y eso es algo más pesado en esas 12,9 pulgadas. También tienes que tener en cuenta que al final en esta pantalla sí aprovechas el 100% de la pantalla, mientras que en el iPad al final siempre tienes un pequeño recorte que es donde aparece la barra de tareas, etcétera. Entonces me parece fundamental que, oye, a la hora de trabajar con este monitor me ha sido increíblemente cómodo usarlo como pantalla extendida de mi MacBook Pro de 16 pulgadas. Pero claro, como conclusión podríamos decir que ¿qué es lo que hace especial a esta pantalla? Porque al final, si pensamos que tiene una pantalla de 4K, pensamos en 60 Hz, pensamos en 25 milisegundos de tasa de refresco, pensamos en espacio de color 100% sRGB y pensamos también en que es una resolución 4K, hace ver que, ostras, podríamos estar ante una pantalla bastante completa y por tanto bastante cara. Pues bien, no es el caso, ya que al final tiene un precio de 220 euros en Amazon aproximadamente, y eso lo convierte para mí, bajo mi humilde opinión, en una increíble opción de compra para todos aquellos que necesitáis un monitor portátil para vuestro ordenador, para vuestras consolas o para absolutamente aquello que necesites. Es más, es que inclusive puedes conectar el propio iPad a esta pantalla, lo cual me parece que es, como digo, una verdadera pasada. Por supuesto, os dejo en la cajetita de la descripción el enlace por si consideráis echarle un ojo a esta pantalla y, bueno, pues que podáis ver cuáles son sus características más en detalle y que podáis llegar a comprarla si es que la necesitáis. Llegados hasta este punto, solamente me quedan dos cosas. Una es recordarte que también en la descripción del vídeo tienes el acceso a la comunidad VIP de este canal de YouTube y que por supuesto puedes ir a ver este vídeo, que según el algoritmo de YouTube te va a encantar. Oye, y si lo dice YouTube, por cierto, no olvides, si no estás suscrito o suscrita, ya sabes, suscríbete, que es gratis. Venga, chao, 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 familia.